Quiero decirles, la seguridad multidimensional, voy a hablar sobre eso, objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de la cultura. La seguridad multidimensional atiende los siguientes criterios. En principio es una condición que permite el desarrollo y las demás actividades en un Estado-nación. Su objetivo y fin son el individuo. Todos los eventos sociales, políticos y económicos son originados por múltiples causas y factores. Son multifactoriales, no son por una sola causa. El comportamiento del individuo, del ser humano como tal, siempre es como reacción ante una gran cantidad de factores. Por lo tanto, deben ser atendidos mediante la identificación y la acción de las instancias estatales y no estatales que tienen atribuciones y capacidades para solventarlos, mediante la coordinación y colaboración. Durante muchos años, colegas, amigos en el ámbito académico, en el ámbito operativo, siempre desde hace años que estamos diciendo que el eslabón perdido en nuestro país se llama coordinación. Ese eslabón que perdimos es la capacidad de coordinarnos entre las instancias, entre el que gobierna y los gobernados. Por ahí el querido amigo doctor Ramos utiliza en forma reiterada un concepto, una palabra que representa y que identifique ese concepto: gobernanza. Esa vinculación que debe de hacer entre el individuo, entre el gobernado y el que gobierna. Atiende la seguridad nacional multidimensional, atiende o debe de atender la protección y salvaguarda de los objetivos nacionales. ¿Cuáles son los objetivos nacionales? Hay genéricos para todos los estados del mundo tienen objetivos genéricos, que la definición que más me gusta, esa clasificación, identificación, es los objetivos que todos tenemos es supervivencia, el bienestar y la convivencia. Son los tres objetivos que busca todo Estado y la humanidad como tal. Hay constitucionales o permanentes que están establecidos en nuestra Constitución mexicana. Y estos son ser independientes, ser soberanos y que el territorio nacional continúe siendo íntegro, tal y como estamos, del Bravo al Suchiate. Y de este lado que no hay Bravo, desde donde tenemos las mojoneras y la valla esa que están colocando, hasta los límites con Guatemala y con Belice. Hay coyunturales. Los coyunturales son los que nuestro Sistema Nacional de Planeación exige establecer a cada una de las administraciones al iniciar su gestión como gobierno federal, mediante un diagnóstico sobre los aspectos que representan riesgos actuales a los objetivos permanentes y genéricos. Esto lo vamos a ver ahorita que platiquemos, aunque ya se ha platicado mucho de los objetivos del desarrollo sostenible, que los objetivos del desarrollo sostenibles fueron 17 porque se dieron cuenta que los 7 del milenio que se hicieron en el 2000 no eran los adecuados, o eran tan grandes cada uno de ellos que no era posible alcanzarlos, que eso ya nos han platicado tanto ambas Victorias, ¿no? Por favor. ¿Y cómo se manifiesta o cómo se atienden las acciones, o cómo divido, lo digo en primera persona, cómo divido las acciones que se tienen que realizar para lograr la seguridad o atender la seguridad nacional en forma multidimensional, en el ámbito externo y en el ámbito interno? Pues se atienden con acciones de defensa. El movimiento de la Guardia Nacional, la defensa no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, no es privativa de las Fuerzas Armadas, es del Estado mexicano. La defensa nacional, las Fuerzas Armadas representan al que la defiende con las armas, y son los primeros que se fueron ahora a nuestra frontera sur. Se atiende con acciones de desarrollo. La seguridad nacional ya no es exclusivamente de los militares.
nunca ha sido desde hace mucho, el concepto de México nunca ha sido, pero lo que se proyecta es que los soldados son los que se encargan de la defensa nacional, de la seguridad nacional y todo lo que tenga que ver con seguridad y defensa, que en ocasiones la consideramos como un sinónimo, que no lo son, son de las Fuerzas Armadas. No, es de todos. Lo mencionó la doctora Contreras, es de todos, nos corresponde a todos, como lo mencioné anteriormente. Y finalmente, en la vertiente exterior lo atiende la diplomacia, con acciones de diplomacia. La diplomacia es una estrategia, cumple acciones. Las relaciones exteriores es una cosa, pero la diplomacia son las acciones que tienen que realizar nuestros diplomáticos, como la última que realizaron nuestros diplomáticos. En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible 2030, en septiembre de 2015 se realizó en Nueva York la cumbre para la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así se llama, en la Organización de las Naciones Unidas, en la que se determinó que el avance en la consecución de los objetivos fue deficitario en la mayoría de los rubros, que ya lo mencionó la doctora Contreras. Fue necesario entonces un replanteamiento de retos para la Agenda 2015-2030, determinándose un espectro más amplio al observado en 2000, consensado de la siguiente manera. En la gráfica pueden ustedes ver, en la izquierda están enlistados los 7 objetivos del milenio, que se llamó 2015, perdón. Ocho. De acuerdo. Entonces nos vamos y tenemos 17 en los... Pero si se fijan, si los agrupamos, nos encontramos que son los mismos 7, nada más que los temas son tan amplios que tienen que atenderse. Se sintió muy facilito decirlo, y a nivel mundial, pues no es tan fácil, y a nivel regional y a nivel estado, tampoco es tan fácil con tan poquititos objetivos. Y tenemos ahí los 17 con los que estamos trabajando actualmente. ¿Cuáles son las aportaciones de México a la Agenda 2030? La delegación mexicana, la siguiente lámina, la delegación mexicana en la cumbre de Nueva York se centró principalmente en los siguientes rubros para la construcción de la agenda. Participamos con nuestra diplomacia en el trabajo de la preparación de la Agenda 2030. Quiero regresarme un poquito, porque en 2000 salieron los del milenio. Estuvo trabajando la diplomacia mexicana. Y la diplomacia mexicana a nivel regional, porque todavía aun cuando se representa la seguridad multidimensional, en 2003 México define en la reunión de seguridad de las Américas, define el concepto de seguridad multidimensional, y es lo que les acabo de explicar hace un momento, en la cual se dice, si los problemas son multifactoriales, hay que atenderlos con criterio multidimensional, y en la cual se incluyen el desarrollo, la defensa y la diplomacia. La seguridad tiene una vertiente interior, repito, y una vertiente exterior. Y así es que estas 3 estrategias o estas 3 áreas que se encargan de atender las acciones y diseñar estrategias, esas son las que materializan la seguridad multidimensional. En 2003 se hace en América, y la OEA establece una dirección de seguridad multidimensional. Hasta ahorita ha quedado siempre en manos de mexicanos. La delegación, las aportaciones para la 2030, en las pláticas de 2015. La delegación mexicana en la cumbre de Nueva York se centró principalmente en los siguientes rubros para la construcción de la agenda. La inclusión social y económica como eje rector de los 17 nuevos objetivos. La incorporación de un concepto más amplio de pobreza a partir de un enfoque multidimensional. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como factores transversales del desarrollo. El reconocimiento de los derechos de los migrantes y su contribución positiva al desarrollo de los países de origen y de destino. La conservación de la biodiversidad y la adopción de compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático como instrumentos clave del desarrollo sostenible. Y la promoción del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos como habilitadores del desarrollo.
La diplomacia mexicana a nivel global, cómo se ha manifestado a partir del 2016. La perspectiva multidimensional requiere una atención multilateral. El multi está siendo el común denominador en las relaciones humanas. Del tema de seguridad. Por lo tanto, que es necesaria la promoción de condiciones favorables, no solo en el ámbito nacional, sino también en el regional y global. México ha asignado importantes acuerdos internacionales encaminados a la consecución del desarrollo sostenible. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que ya se había mencionado, 2015-2030, se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Sendai, en Japón, el 18 de marzo de 2015. Es un instrumento que da las directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos. Para su aplicación, la Agenda 2030 tiene como correlato fundamental a la Agenda de Acción de Addis Abeba, adoptada en la capital etíope el 16 de julio de 2015. Plantea diversas modalidades y directrices para movilizar recursos nacionales e internacionales, así como recursos humanos y técnicos, con el propósito de fortalecer las políticas públicas del desarrollo. Y en diciembre de 2015, México firmó con otros 164 países el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el instrumento internacional adoptado como el primer paso para mostrar el compromiso de los signatarios para reducir las emisiones contaminantes y disminuir el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius para el fin de este siglo. La diplomacia mexicana a nivel regional. En 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la misma que hizo el proyecto de migración, que lo trabajaron en diciembre de 2018, que no fue signado por los Estados Unidos y que es el que está sirviendo. El trabajo que hizo la señora Alonso en la CEPAL con base en ese acuerdo de 2018 es el que está utilizando la actual administración para el tema de migración, está utilizando el de CEPAL en América para la atención del tema migratorio. Regreso. En 2016 la CEPAL, organismo de la ONU, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y social regional, reconoció la actuación de México en la construcción de la Agenda 2030, al asignarle su presidencia, la señora Alonso, por los próximos 2 años. En mayo de 2016, México fue sede del 36º periodo de sesiones de la CEPAL, la reunión bienal más importante del organismo, durante el cual se analizó la Agenda 2030, con perspectiva de inclusión económica. En el foro participaron representantes de primer nivel de 35 países americanos para discutir propuestas de política a nivel regional y nacional de desarrollo sostenible. En el encuentro se establecieron las prioridades de América para la consecución de la Agenda 2030. Estabilidad como primicia para el desarrollo sostenible, es decir, evitar desajustes macroeconómicos, estabilidad de cifras fiscales, monetarias, cambiarias y otros, acelerar el cambio estructural y una política industrial de mercado. Se definieron elementos a tomar en cuenta para la nueva gobernanza internacional, entendiendo por gobernanza el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia fundamentales y coyunturales, y las formas de coordinarse para realizarlos, su sentido de dirección y su capacidad de dirección. El concepto implica 2 dimensiones fundamentales de la vida humana en sociedad: la intencionalidad social y la capacidad social de transformar los propósitos en realidades. Normalmente nos quedamos en propósitos desde hace mucho tiempo. No soy fatalista ni negativo, Espero que logremos hacerlo. Nos falta transformar el sistema financiero internacional, que implica el reconocimiento del papel de los países en desarrollo en la reforma de la arquitectura financiera internacional. Implementar el Acuerdo de París como cambio climático. Perfeccionar las reglas del comercio y propiedad intelectual. Se reconoce a la propiedad intelectual como detonador del desarrollo económico y social y se considera que permite construir sociedades basadas en el conocimiento protegido. Participar en la revolución de los datos y la gobernanza de Internet.
establecer mecanismos que permitan a los países crear, acceder y utilizar la información para aprovechar las oportunidades que brindan los datos abiertos y disminuir costos y riesgos mediante una gobernanza eficaz de Internet. Como pueden ver, de todo lo que he estado hablando hasta el momento es de seguridad. Y no he mencionado en ningún momento Fuerzas Armadas, ni he mencionado fusiles, ni cartuchos, ni granadas, ni cañones. Estoy hablando de seguridad. Respecto a la importancia del desarrollo cultural, los objetivos del desarrollo sostenible, únicamente el objetivo 11, comunidades y ciudades sostenibles, hace una referencia directa a la cultura. Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Sin embargo, independientemente de las políticas que se implementen para alcanzar los 17 objetivos, todas implican que los seres humanos cambien culturalmente. Lo dijo la doctora Contreras. Y lo dijo el doctor, la doctora Cepeda. Todas, mis antecesoras ya me ganaron en todas con esos temas, ¿eh? Estoy puntualizando nada más, ¿no? Y aceptando, aceptando. No estoy inventando. Entendiendo, todas implican que los seres humanos cambien culturalmente, entendiendo la cultura como, otro concepto, los conductos, otra definición, los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. ¿De dónde creen que lo copié? Wikipedia. Por supuesto. Los jóvenes, por sus características biopsicosociales, resultaban y siguen resultando una de las poblaciones en riesgo de ser o víctimas de la delincuencia o de formar parte de la delincuencia. Bajo esta tesitura podemos diseñar un modelo interdisciplinario para el planteamiento y ejecución de un programa de desarrollo humano. Y les voy a platicar sobre un programa de desarrollo humano para jóvenes. El primer paso es definir los objetivos y el sistema de educación, cualquier sistema. Voy a mencionar un sistema de educación, uno de los que existen, un sistema de educación media y superior para iniciar el proyecto. ¿Dónde se debe de iniciar? En el área académica, en las universidades, a donde llegan los jóvenes que se pueden capacitar y convertirse en capacitadores después. Son ustedes con los cuales hay que diseñar el proyecto, que lo conozcan, que lo empiezan a platicar, que lo construyan entre ustedes, y me voy sobre el tema. Continúo. Un objetivo general: desarrollar en los jóvenes mayores grados de conciencia sobre la importancia de adoptar un comportamiento personal con el cuidado de su salud física y su salud mental, de ejercer una ciudadanía comprometida y solidaria, de vivir una cultura de respeto al diferente, al tiempo que se les convoca a desarrollar el arte, la cultura, la recreación y el deporte, y se les apoya a mejorar sus resultados en las actividades de aprendiz, que es en esa edad. Nosotros también no nacimos así, No nacimos así, también fuimos como ustedes, todos los que estamos aquí sentados. Objetivos específicos: implementar programas transversales, que de repente me dicen, oiga, si usted es general. Sí, pero yo no nací general. Yo jugaba béisbol con pelota de trapo, por Dios santo, en la calle, ahí en Culiacán. Él jugaba ahí en la calle, y en Guadalajara, cuando fui a estudiar, jugaba fútbol, y la portería la pintábamos con 2 cajas y ahí estábamos tirándole. Implementar programas transversales. Implementar programas transversales que fortalezcan a los jóvenes y les ayude a responder de mejor forma y con mayor oportunidad en las situaciones críticas que enfrentan en materias de salud, de educación e integridad humana, y como preparación para ejercer una vida
democrática, con el concepto de democracia que la tenga cada quien, pero que la cumpla y que lo haga y que entienda que lo está haciendo de forma democrática, participativa y de respeto al diferente. 2, establecer programas educativos orientados a los padres de familia, alumnos, maestros y sociedad en general, para apoyarles en el conocimiento sobre la identificación y manejo de personas con conductas de riesgo para la salud, la civilidad y la convivencia, y que orienten en cómo actuar en un evento crítico. Establecer un sistema de comunicación y organización social que, aprovechando a las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, que no niveles, son órdenes de gobierno, ninguno es superior al otro, federal, estatal y municipal, contribuya en la creación de una cultura de convivencia. ¿Se acuerdan que dije que había tres genéricos en todos los estados? Uno de ellos es convivencia. La convivencia es fundamental para todos los estados. Una convivencia sana. Respeto, ejercicio democrático y fomento a la participación ciudadana. 4, contar con información objetiva sobre las comunidades en las que los planteles del sistema de educación media y superior seleccionado tiene influencia para que los jóvenes se conviertan en multiplicadores en materia de salud, educación, cultura y convivencia cívica. Fase 1. Atendiendo las 3 esferas que conforman al ser humano, incluir la participación de diversas instancias de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno. Esfera biológica podría ser Secretaría de Salud y el área que atiende la juventud, el Instituto de la Juventud. La psicológica, los servicios de salud mental de la Secretaría de Salud, y la Escuela de Trabajo Social, que a veces no sabemos para qué sirve. Y tiene una gran función social, una enorme función social, los trabajadores y las trabajadoras sociales. Esfera social, instancias de educación, de arte y de cultura. Sistema de educación media y superior que se seleccione. El Instituto de la Juventud y la instancia de planteamiento. Es un planteamiento, ¿no? Después de hacer el trabajo de búsqueda en cada uno de los lugares, ya se tienen que determinar quiénes deben de participar. Fase 2. Establecimiento de una metodología. Identificar de forma científica y sustentada las causas y factores que colocan en situación de riesgo de ser víctima o cooptada por la delincuencia, así como las formas en las que estas causas y factores se podrían interrelacionar para dar lugar al fenómeno antisocial. Por lo que el diseño de un programa de desarrollo humano no puede ser diseñado exitosamente sin el conocimiento de esta información. Es necesario establecer una metodología basada en la clínica criminológica. Los criminólogos también, nadie sabe para qué sirven, ¿no? Curiosamente, y tienen una función muy importante en la sociedad. Diagnóstico. Una vez seleccionada la población, objetivo proceder el diseño de instrumentos de recolección de información basado en las 3 esferas que conforman al ser humano, a efecto de conocer cuál es la situación de los jóvenes en cada uno de los 3 ámbitos y en cada uno de los polígonos de atención que consideren prioritarios. En seguridad nacional, en la doctrina de seguridad nacional, las áreas estratégicas para seguridad nacional son 2 y se deben de ver con 2 enfoques, con criterio geográfico o con criterio temático. Hay que ubicar el criterio geográfico, que en el trabajo que se hizo en la efímera Subsecretaría de Prevención Social del Delito, la Violencia y todas esas cosas del título largo que duró 2 años nada más, y costó mucho trabajo diseñarla, los llamaba polígonos de riesgo. Polígonos de riesgo. Son geográficos. Y los temáticos, en términos de seguridad, pueden ser incidencia delictiva y buscar cuáles son los problemas. O ineficacia de las corporaciones encargadas de seguridad pública. Identificarlo. No nada más como intervención. No, hay que hacerlo integralmente. Y voy a aprovechar el viaje para mencionarles. Se habla mucho de militarización. La Guardia Nacional la está haciendo el Ejército y demás cosas. Las Fuerzas Armadas le manejan el criterio de defensa con el mismo que les estoy platicando. Geográficas. Y geográficas,
las de toda la vida, son tres las Fuerzas Armadas. Una se llama Marina y que trabaja en el ámbito marítimo, geográfico. Otra se llama Fuerza Aérea, que trabaja en el ámbito aéreo. Y otra se llama Ejército, que trabaja en la parte terrestre. Y ahora con la Guardia Nacional, mi concepto es, tenemos una temática de seguridad nacional, de seguridad pública. Bueno, pues vamos a construir una de seguridad pública. ¿Cómo funciona cada una de ellas? La identifico como una hebra que tiene principios y valores. Y la Constitución nos dice perfectamente bien que las fuerzas con armas en este país deben de ser disciplinadas, deben tener valores, deben de tener una doctrina de operar, y esa la vemos. Y los fines son diferentes, de las geográficas están muy claras, se llaman, van a defender esos, la independencia, lo mencioné antes en los objetivos, la independencia, la soberanía y la integridad de México. ¿Qué va a hacer la Guardia Nacional? ¿Qué hace la Guardia Nacional, aunque sean los mismos? Va a tener los mismos principios. Los fines van a ser diferentes. El objetivo para ellos va a ser garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos y garantizar la seguridad de sus bienes, de sus personas y de sus bienes. Eso es seguridad pública. Pero cada una de las 4 que mencioné tienen una hebra, en el camino tienen que desarrollar una serie de acciones diferentes, tienen que actuar con diferentes formas y modos. Las formas y modos de los marinos es con barcos, es en el mar y una forma y modo de operar diferente, muy particular, de los pilotos igual, del ejército igual. ¿Cómo debe de ser las que van a tener contacto permanente con los ciudadanos, las formas y modos de la Guardia Nacional, que sus fines es convivir con ellos? Diferente, tiene que ser diferente. Van a tener un uniforme tal vez de otro color, ya sacaron uno muy feo que no me gusta, pero finalmente lo sacaron la carrera. Esa es otra cosa, no se trata de esos gustos, esas son apariencias nada más, no son trascendentes. La forma y modos de operar, eso es lo importante. Nos habíamos quedado en los polígonos de atención que se consideran prioritarios en el diagnóstico. La problemática recurrente en el país, y no es receta de cocina, es que los jóvenes viven con mayores inciertos, encuentran dificultades para vivir plenamente en forma digna, saludable y tranquila. Lo ofrecido socialmente es insuficiente para construir sus proyectos de vida, por lo que no se incorporan plenamente a la sociedad. A mí también me decía mi padre, Rebelde sin causa, que estaba de moda con las películas de James Dean, Mi copete grande, que yo lo añoro. La realidad percibida por los jóvenes tiene un alto contenido de incertidumbre, inseguridad, desconfianza social, riesgo permanente, y son invitados a descuidar la salud. La fase de diagnóstico puede estar a cargo de la Escuela de Trabajo Social y del sistema de educación media y superior que se seleccione. Pronóstico: no podemos planear nada más en lo que se hace antes y lo que se va a hacer durante un trabajo en el diagnóstico. Hay que considerar también, después del diagnóstico, un pronóstico. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir en esta metodología? Una vez obtenida, sistematizada y analizada la información, determinar cuáles son las áreas de riesgo, tanto temáticas como geográficas, en los jóvenes que pudieran convertirse en factores de criminalidad, encuadrándolas en la esfera correspondiente. Elaborar matrices prospectivas en las que se identifiquen áreas de oportunidad o de intervención temprana para promover un cambio de cultura en los jóvenes, dándoles elementos para poder transformar su realidad personal y convertirse en factores de cambio en su comunidad, que ya lo estamos sacando de la escuela. Hay que llevarlo a su entorno y hay que llevarlo a su comunidad. Debe de participar en el modelo que estoy presentando. Diseñar formas de intervención por el equipo interdisciplinario, los que están coordinando esto. Para cada una de las instancias de gobierno responsables,
de ponerlas en ejecución. El punto 3, el seguimiento. Hay que ver cómo avanza. Hay que manejar, diseñar indicadores, lo que platicábamos anteriormente, ya no digo quién porque luego me corrigen. Diseñar indicadores de seguimiento, resultado e impacto, verificables en el mediano y largo plazo, basándose en los instrumentos diseñados para el diagnóstico y en la teoría criminológica de factores y causas. Diseñar tableros de control, hay que sistematizar la información que se tiene, compartidos con los participantes para que todos puedan estar al tanto de los avances o problemáticas que se vayan presentando y realizar los ajustes o replanteamientos necesarios. Y finalmente, implementación del plan. Hay que establecer una metodología que puede considerar la conformación de comités juveniles que se coordinen desde el Instituto de la Juventud y la Rectoría del Sistema de Educación seleccionado bajo la supervisión del equipo interdisciplinario. Es una idea. Se debe buscar desde el inicio que el programa tenga una identidad propia de la cual los jóvenes se sientan parte y hagan suyo el programa y no parte de una dádiva o un privilegio. No, debe ser suyo, deben de construirlo ellos, o una imposición, lo que generará una mayor participación por parte de la población objetivo y la creación de liderazgos juveniles naturales. Ahí es donde surge realmente, en el individuo, es en esa edad que ustedes tienen y que tenían tantito antes, ahí es donde surge verdaderamente las características, las motivaciones para convertir los líderes, que en la universidad ya están más definidos. La temática del programa puede considerar los siguientes temas: ciudadanía, participación y convivencias sociales, compromiso de la escuela frente a los actos de violencia, drogodependencia y escuela, drogodependencia y familia, sin convertirla como acto criminal, situación social del joven, conductas de riesgo en el joven y prevención en el hogar, conductas de riesgo en el joven y prevención en la escuela, conducta de riesgos en el joven y prevención comunitaria. Fíjense que me fui a los 3 niveles, dije hogar, después dije escuela y después dije comunidad, en seguridad nacional, en el ámbito social, las 3 células con las que se inicia el estudio del poder nacional es el hogar, la familia. Después de eso es la escuela y luego sigue la comunidad, su entorno. Son los 3 entornos en los que participa uno de niño, adolescente y después y toda la vida. Y cuando regresamos siempre digo que geriatría y pediatría son los mismos. Bullying. No te rías, por eso estoy bromeando todo el tiempo en mi etapa que me toca, ¿no? Estoy en mi etapa. La única diferencia es que ahora sí le digo al médico que me duele. Violencia en el noviazgo, el bullying, la atención y promoción de la salud, higiene y seguridad en la escuela, violencia familiar, prevención de adicciones, formación para la ciudadanía, cultura de la legalidad. Además, se puede y se debe organizar talleres para la promoción de la cultura, el arte, el deporte, de aprender a aprender y otros. Conclusiones. El programa puede resultar innovador respecto a los intentos anteriores, tanto a nivel estatal como local, en materia de prevención del delito, porque trasciende a lo situacional, como las campañas de prevención de adicciones y a la disuasión policial. El programa debe de perseguir el cambio de cultura de los jóvenes que provoca que su comprensión del mundo y su interacción con él sea acorde con la convivencia social, reconstruyendo el tejido social o reforzándolo, según sea el caso, para crear generaciones resilientes que puedan hacer frente a la amenaza de la delincuencia organizada y a la vida en sí. Sin embargo, aunque en términos de diseño y organización, este programa se vislumbra como un instrumento que podría intervenir de forma positiva, la politización del programa y la eventual corrupción puede mermar la operación y que se pierda de vista la metodología y el seguimiento.
y por supuesto los objetivos, ¿no? Necesitamos pensar en soluciones que se enfilen a largo plazo, enfocarnos en las generaciones que vienen detrás de nosotros y que serán las encargadas de dar continuidad a nuestro país en el futuro. De estas generaciones, de la suya, dependerá el México que queramos en los años por venir. Gracias.